Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Los diálogos con el gobierno y el movimiento indígena evidentemente terminan el 12 de octubre, esa es la formalidad. El 13 de octubre deberían entregar los acuerdos definitivos. A pocos días de ello no se vislumbra un real acuerdo a pesar de los 54 de los que habla el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Y todo esto ocurre con un país convulsionado con la inseguridad, la violencia criminal y una crisis económica cada vez más aguda, es decir, sin mayores resultados tras la protesta social de 18 días en junio. Estos diálogos avisoran un nuevo levantamiento. De esto queremos conversar con el dirigente de la FEIN, el señor Samuel Lema, a quien le damos la más cordial bienvenida. Samuel, qué gusto tenerle acá, ¿cómo está? Saludos cordiales con todos quienes nos escuchan. Bueno. Gracias por atender la invitación. ¿Cómo mira hasta ahora el balance que se hace de los diálogos, de los acuerdos, de las mesas técnicas? Porque desde la vocería oficial parecería que todo está muy bien. Bueno, en primera instancia nosotros queríamos hacer una evaluación, ¿no? Brevemente para poderle compartir y a toda la audiencia. En realidad estamos ya en la mesa número 8. En la mesa número 8 trabajando, la última mesa, la mesa 8, es el tema de la salud. Sí. Pero hemos visto durante todo el proceso de que no existen mayores avances, ¿no? Por eso muchos medios de comunicación han dicho hay acuerdos y desacuerdos. En ese sentido hay que ir evaluando mesa por mesa qué es lo que se ha logrado y qué es lo que falta por lograrse y qué es lo que no se ha tomado en cuenta. En este caso, los 8 temas es muy importante tratarlos. Ya, pero digamos, para no entrar en detalle, el acuerdo, el diálogo, el clima de relación que hay con el gobierno facilita que, por ejemplo, los acuerdos vayan alcanzando los objetivos del movimiento indígena y popular. En primera instancia yo veo que no facilita. ¿Por qué no facilita? Porque muchas veces han venido, nosotros hemos solicitado que estén las personas con toma de decisiones, en este caso los ministros y viceministros. Y bueno, empezado por el presidente, ¿no? Exactamente, y nosotros también nos preocupa de que por qué el presidente no viene a estas mesas de diálogo. Usted debe entender que no estamos hablando con cualquiera de las personas, sino más bien estamos hablando con el sector del movimiento indígena. Y como tal, la representatividad del país es el presidente y el presidente debe estar ahí, el presidente debe dar la cara, ¿no es cierto? Entonces, en este Samuel, sentido. Incluso le menciono la palabra o el nombre del presidente de la República, Guillermo Lasso, porque desde que se firmaron los acuerdos iniciales no estuvo en la firma. Jamás. Después no ha hablado. Cuando se le hace preguntas en las entrevistas que hace con periodistas muy allegados a él, siempre dice que la voluntad de diálogo, que se van a cumplir con los propósitos, pero en la práctica ya vamos a cumplir los 90 días, los 3 meses, y parecería que el país está peor. Efectivamente, nosotros debemos darnos cuenta, si el presidente dice que está de acuerdo en el diálogo, pero sí nos gustaría estar de frente, ¿no es cierto? El movimiento indígena y el presidente y todas las autoridades del Estado. En este caso sí a nosotros nos preocupa porque muchas veces vienen, ¿no?, los ministros, viceministros, y ¿qué es lo que hacen? Cuando nosotros requerimos de una información para poder empezar a trabajar las propuestas, nosotros desde el movimiento indígena hemos llevado las propuestas, hemos puesto nuestra voluntad. Incluso nos hemos sacrificado, hemos tenido que estar allá sin recibir sueldo. Entonces eso para nosotros ha sido por amor a nuestro país, ¿no? Por amor a nuestro país y por poner esas propuestas y poder impulsar, reactivar la economía del país. Incluso, Samuel, yo quiero señalar, porque además he sido testigo en algunos eventos, he estado presente, tiene que ver con que las personas que ustedes ya han llevado en calidad de técnicos, de asesores, han trabajado arduamente. Aquí ha estado, por ejemplo, algunas personas que han participado en las mesas técnicas, pero en cambio del otro lado se ve que son personas de un rango inferior, pero también lo que me preocupa es que no tienen la capacidad de responderles a ustedes directamente y esperan a que el presidente, el ministro aparezca y diga algún mensaje. Y sobre eso lo que el ministro Francisco Jiménez, que mencionaba en la introducción, decía que ya hay 54 acuerdos. ¿Esos acuerdos son reales, son factibles, están consensuados, tienen la relación de acuerdo mutuo? En algunos puntos existen unas coincidencias, pero yo sí quiero ser bien claro. Había dicho de que no solamente se quede en un documento firmado, sino que esto sea vía práctica.
¿Qué significa vía práctica? Si hablamos de en la banca pública se dice que hay un crédito de $5,000 del 1% para 30 años plazo. Sí. Ok, muy bien. Entonces que sea direccionado pues hacia los sectores más vulnerables en este caso. Pero no pasa eso. Entonces nosotros queremos ver hacia dónde está siendo direccionado, ¿no es cierto? No solamente al movimiento indígena, sino a toda la población que lo necesita, ¿no? Para poder reactivar la economía del país. Y hay otros temas más importantes también, como por ejemplo el tema de los combustibles. Nosotros hemos hablado del tema de la focalización, que lo seguimos trabajando, pero nosotros no hemos visto esa voluntad política de parte del gobierno, porque nosotros hemos pedido la información, nos dicen de aquí 8 días, 15 días, un mes, hasta 2 meses. Entonces, el diálogo solamente es hasta el 12. Ya que lo mencionó el tema de los combustibles, una cosa es la focalización y la otra es la implementación que ha tenido durante, y paradójicamente digo yo, después del paro comienza a implementar la famosa Ecoplus, que es en la práctica un incremento al precio del combustible porque van a hacer desaparecer la extra, que es la más barata. No sé si usted se acordará, más antes mis padres cocinaban en el reverbero, no sé si se acuerda usted, claro, con queroseno. Se utilizaba el querosén. Así es. Entonces, más o menos parece que la idea es dejarle como el querosín a la gasolina extra. Desaparecerle. Por eso es que en algún momento sacaron la gasolina EcoPlus con $3.80 y algo. 89 centavos. Entonces, usted se dará cuenta. Nosotros en la lucha del movimiento indígena habíamos dicho esta rebaja de los 15 centavos que son beneficiados todo el pueblo ecuatoriano. Pero no puede ser pues que después de una semana o 15 días ya salió la nueva gasolina. Pero de eso, por ejemplo, no han tratado en la mesa. Entonces nosotros hemos dicho, ¿no? ¿Por qué no se habla de esos temas? Ajá. Ellos han dicho es que no existe en el documento. Ya. Entonces, yo sí digo, ¿no? Para poder resolver las problemáticas del país, el movimiento indígena no es que está yendo a este diálogo a exigir o a pedir que se haga esto. No, estamos en un diálogo que debemos consensuar, debemos dialogar, debemos ponernos de acuerdo, más el interés nuestro es sacar adelante a nuestro querido país del Ecuador. Usted haga un análisis brevemente, cómo está la crisis económica en el país, cuánta gente está emigrando hacia los Estados Unidos, no solamente hacia los Estados Unidos, a otros países, claro. La inseguridad, cómo está en el país. Pero entonces, a propósito, sigamos con el tema de los diálogos y de las mesas técnicas. La otra es la condonación de las deudas, tampoco ha funcionado. Tengo quejas de gente que nos escribe y nos dice, miren, sobre las deudas que yo planteé, hasta ahora no hay ninguna respuesta y el mecanismo, es decir, la forma, el mecanismo tecnológico para implementar tampoco ha funcionado, es decir, no tienen una base de datos, no existe eso. Por eso le decía, existen las coincidencias y algunos acuerdos. Sabemos que está firmado en un documento, ¿no? Está firmado en un documento, pero ahora eso queremos que sea práctico, ¿sí? Que si hablamos de la condonación de la deuda hasta $3,000 y era hasta $10,000, por ejemplo, en este caso. Porque eso estaba firmado, está más en un decreto. Así es, eso está en un decreto que se le debería hacer bajo una ley para que podría ya direccionarse, ¿no? A las personas que realmente están siendo afectadas por este tema. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que sea práctico, ¿no? Que no solamente quede en el discurso, que no solamente quede en el documento. Nosotros, usted se hará la pregunta, ¿por qué el movimiento indígena salió a las movilizaciones? La pregunta está ahí. ¿Por qué? Porque hace 1 año y medio nosotros fuimos invitados al Palacio de Carondelet por el señor presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso. Entonces nosotros fuimos con la propuesta. Entregamos la propuesta para que esta propuesta sea escuchada y sea trabajada. Pero nos mandaron a las mesas técnicas y ahí quedó. En vista de que no hubo oído, es lo que se vino esta movilización. Y se hizo levantamiento. Y se hizo levantamiento. Se llegaron a los acuerdos. Y se llegó a los acuerdos. Y ya, para ir cerrando en esta primera parte, Samuel, hay una cosa que es importante. El 12 de octubre se tiene que cerrar. ¿Qué pasa si es que el 12 de octubre no hay un acuerdo global, integral? Porque el lema del movimiento indígena, social, popular y campesino fue diálogo con resultados. Si no hay resultados, ¿qué va a pasar? La metodología de la conferencia episcopal claramente tenemos ya una metodología que dice un diálogo con resultados. Por eso cada vez que yo me siento a las mesas de diálogo digo, este diálogo debe tener resultados. Sí, ¿por qué? Y no por qué, ¿cierto? Entonces, en este sentido, para mí me viene una gran preocupación. El 12 de octubre se cierra ya estas mesas de diálogo. Soy ahora exdirigente, hace 15 días ya
asumieron ya la responsabilidad otros dirigentes sí, y ahora los dirigentes tendrán que hacer una valoración. Se ha dicho con el movimiento... Pero en el caso de la FEINE nada más. En el caso de la FEINE nada más. Ajá. De ahí, o sea, el movimiento indígena está conformado por 3 grandes organizaciones, usted debe conocer. En una de esas es la FEINE, que es el Consejo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas Evangélicos aquí en el Ecuador, que tuvo su proceso de la nueva directiva. Entonces, en este caso, yo estoy como técnico, igual en la mesa, en las mesas de diálogo, porque estoy desde un inicio, pasando ya, llegando a los 90 días. Usted entenderá, para mí ha sido muy difícil. Ahora usted dice, para el 12 de octubre, ¿cuál va a ser la dinámica o qué va a suceder o qué va a pasar? Lo que nosotros, nuestra postura desde la FEINE hemos dicho, nosotros somos una organización orgánica. Nosotros vamos a consultar con las bases. Sin las bases, sin los pueblos, en las comunas y comunidades, existen respuestas a través de estas mesas de diálogo. La gente no va a tener por qué salir. ¿No es cierto? La gente va a aplaudir lo que el gobierno nacional está trabajando, porque han sido escuchadas las demandas desde el sector, desde el movimiento indígena. Pero ahora dejamos en las manos del gobierno nacional, en este caso. Nosotros hemos dado todo nuestro tiempo, simplemente, y ahora es voluntad del gobierno nacional, y le pedimos a Dios que Dios pueda tocar la sensibilidad del corazón y le dé sabiduría al presidente y a todos los gobernantes para que podamos sacar adelante al país. Hagamos una pausa y volvemos enseguida para seguir conversando sobre estos diálogos que, reiteramos, vencen el 12 de octubre después del paro de 18 días que se terminó el 30 de junio pasado. Así que estamos pendientes de eso. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el dirigente de la FEINE, de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, también Samuel Lema. Le preguntamos a él, en el contexto en el que ocurren estos diálogos, han pasado prácticamente 3 meses, el país agudizado, la violencia es mucho más cruda cada día, es el nivel más alto de crímenes violentos que vive el Ecuador en casi toda su historia. En ese sentido, el movimiento indígena, la FEINE en particular, ¿cómo evalúa esta situación? Porque parecería, digo yo, esto es un parecer, los diálogos ocurren en un rincón y el país se desbarata por el otro. Entonces, ¿cómo manejar estos dos elementos? Diálogos frente a un país que está devastado. Primero pedimos a Dios que Dios pueda, ¿no? En este caso, que Dios pueda tratar de poner en el corazón de las autoridades este esfuerzo para que podamos cambiar a nuestro país. Cada vez el país se va cayendo en pedazos, como usted lo ha mencionado. No puede ser justo que ahora usted no puede salir a la tienda porque usted sale con su teléfono o con su celular y enseguida le matan. La inseguridad, cómo está en nuestro país del Ecuador. Y por ahí alguien decía, ¿no? En Estados Unidos una chica decía, sacaba su iPhone, sacaba su laptop y en Estados Unidos decía, wow, aquí me siento libre, puedo estar libre. Y la gran diferencia es, ¿por qué en Estados Unidos puede estar libre y por qué acá en el Ecuador no puede estar libre? Porque acá apenas sacas tu laptop o apenas sacas tu teléfono, te roban o te matan o te asesinan. El sicariato como se ha venido dando. Entonces, esto creo que es el trabajo del gobierno nacional y no puede ser justo también de que hubo un cambio del ministro del Interior, ¿no es cierto? En este caso, queremos ver pues los avances, cómo se está trabajando en el tema de la inseguridad. Y le pregunto esto porque una de las cosas que más se ha discutido es que durante los 18 días de paro vimos una policía muy bien equipada, muy bien instruida, una cantidad de policías en las calles reprimiendo a los dirigentes, reprimiendo a los protestantes, golpeando a gente de la calle, incluso que no tenía nada que ver, festejando aquí en la Avenida de los Chiris con los que se oponían al paro, celebrando a la policía. Es decir, una policía para la represión muy bien equipada, pero para la inseguridad prácticamente desaparecida. Por eso es esa triste realidad que vivimos en el Ecuador. Muchas veces han dicho, ¿no? El fomentar o crear más policías o digámoslo así, tener más policías, ¿no? En el Ecuador va a cambiar las cosas. Yo veo que no va a cambiar las cosas el tener más policías. Primero, porque cómo está la institución de la policía. Ustedes deben tener clarito ese tema,
cómo está el tema de la inseguridad, el tema de los mismos policías dentro de sus destacamentos, cómo están, ¿no es cierto? Claro. Si yo veo a un policía es para tener esa seguridad en el policía. Confianza claro. en el policía. Pero muchas veces no genera eso. Salen videos que los policías están de pronto hasta ingiriendo alcohol, están tomando. Vinculados a bandas criminales. Exactamente. También, entonces, mire, es preocupante en ese tema. Y ese tema lo hemos topado en el tema de seguridad, justicia y derecho, en la mesa número 7, en la cual hemos dicho, no podemos cambiar al país solamente creando o llamando a más personas para lo que es el tema de la policía, sino esto se debe crear aquí mismo políticas de cambio en educación para cambiar la mentalidad de los jóvenes, de los niños, impulsar incluso, no sé, emprendimientos para que las personas tengan distintas visiones. Entonces aquí se deja a libre albedrío. Entonces, porque también una cosa que es muy importante, Samuel, y hay que tenerlo muy claro, es que buena parte del problema del conflicto social tiene una expresión que es la migración, y sobre todo en poblaciones indígenas de la provincia del Cañar, de la Azuay, de Loja, de Zamora, de Chimborazo, de Cotopaxi, de Imbabura, es decir, donde está la población indígena más alta, más fuerte, es decir, una demografía indígena muy sólida, pero que se está desangrando, que se está destruyendo porque se va la gente fuera del país. ¿Cómo atender a esas poblaciones indígenas cuando, por ejemplo, la Secretaría de Pueblos no ha ejecutado ni el 5% del presupuesto? Efectivamente, nosotros hemos dicho, le voy a poner un ejemplo claro, en mi comunidad, yo soy de Chimborazo, sí. Colta, Gauijón. Sí. Entonces en Gauijón ya la mayoría ha migrado. Ya no están. Ya no están. Antes por lo menos habían 30, 40, 60 familias. Bueno, Colta mismo se ve... Colta mismo es abandonado. Usted pase por ahí y son casas, o sea, es un desierto, es abandonado. Entonces, la mayoría de las personas que están viviendo ahí son personas de la tercera edad, mayorcitos. Sí. Entonces, mire, ¿por qué salieron de ahí? Por buscar días mejores. Porque yo les decía, ¿por qué ustedes salen? Porque nunca podemos acceder a un crédito para poder por lo menos empezar a trabajar ahí. El Estado no existe ahí. Miren, entonces yo decía, ahí por ejemplo ellos sembraban papitas, habitas y de eso vivían, ¿no? Criaban a sus animalitos y de ahí empezaban, ¿no? Claro. Este tema de la economía. Pero ahora ni eso hacen. ¿Por qué? Porque no sé si sabemos si tenemos gobierno o no. Entonces el gobierno cada vez está cayendo. Entonces para nosotros como ecuatorianos, como movimiento indígena, nos viene una gran preocupación. Usted decía de cuánta gente está migrando hacia los Estados Unidos. Claro. Muchísima gente se está yendo. ¿Por qué se está yendo? Porque no encuentran fuentes laborables aquí, pues. Entonces no hay fábricas, no hay empresas. Nosotros confiamos en el presidente Guillermo Lasso. Él dijo claramente que iba a abrir fuentes de empleo. ¿Dónde están las fuentes de empleo? Porque incluso antes si había migración, digamos, del sector indígena, era hacia la costa ecuatoriana. Ahora van allá a la costa y no hay trabajo. Y allá si van a trabajar, los pueden matar. Lo cuento. Mis padres vinieron de Chimborazo, de Colta. Vinieron a la capital de los ecuatorianos, acá a Pichincha, a Quito. Pero aquí tampoco hay trabajo. Entonces, ¿qué está pasando lo mismo, ¿no? Con la gente. La gente de las comunidades salen a las grandes ciudades, ahora ya no hay trabajo ni en las grandes ciudades, mejor nos encontramos con una inseguridad brutal, entonces en ese caso, ¿qué hacen? Toman las decisiones de irse a otros países. Pero Samuel, si usted me plantea eso, como aparte de lo que yo le estoy comentando, habrían mayores condiciones y hasta mejores condiciones para hacer otro levantamiento, porque hasta junio las cifras de violencia no eran tan altas y la aguda crisis se ha agudizado, valga la redundancia, en los últimos meses. ¿Habrá condiciones para un nuevo levantamiento? Nosotros nosotros creemos en Dios, en Papá Dios, y nosotros desde la FEINE creemos que no es prudente hacer un nuevo levantamiento, pero eso es a criterio muy personal, ¿no? Pero de ahí, desde nuestras bases, desde la FEINE, el presidente, el pastor Eustaquio Toala, juntamente con su consejo de gobierno, sus bases organizativas, ellos tendrán que tomar una decisión, ¿no? Tampoco es por el tema del dirigente, ya no se trata del tema de dirigente. Claro. En este caso, Samuel Lema, yo ya terminé mi función, yo tendré que ponerme un ladito, pero ahora veamos las necesidades de la gente. La gente es la que te pregunta, ¿no? El pueblo es lo que te dice. ¿Y qué están logrando en esas mesas de diálogo? ¿Cuáles han sido los avances que ustedes han tenido? ¿Qué están haciendo ahí? Ahora nosotros hemos dicho, nosotros hemos puesto todo, incluso no estamos ganando ni un sueldo.
No estamos ni percibiendo un sueldo, pero claro, obviamente los funcionarios del gobierno están recibiendo un sueldo, ellos pueden estar nomás ahí. Incluso escucho que después del 12 va a seguirse tratando más. Entonces, se ha creado en diversas mesas, se ha creado diversas comisiones, entonces para seguirlo trabajando. No digo que está mal, está bien, pero queremos resultados. Ya, pero la pregunta también que me imagino en nuestra audiencia está planteando, si no llegan a todos los acuerdos, con que haya 54, pero si fuesen 60, faltan 6, no hay acuerdo. Así es. Por eso Entonces, nosotros hemos dicho, el movimiento indígena se ha dicho claramente, las 3 organizaciones después del 12 se sentarán, nos sentaremos a conversar, a dialogar, a hacer una evaluación de todo. Cuánto se ha logrado y qué es lo que no se ha logrado, ¿no? En este caso, y por lo cual también dejamos ya en las manos del gobierno una vez más. Ya no es nuestro problema. Nosotros como ciudadanos normales hemos puesto por ver nuestro país, por querer verle mejor a nuestro país, hemos dado el todo, por el todo. Ahora el gobierno nacional tiene que responder a estas demandas. Si el gobierno nacional responde a estas demandas, tiene respuestas a lo que se ha planteado, entonces, le vuelvo a decir, ahora dejamos en las manos del Pero parecería gobierno. que no, la pregunta también es, ¿qué va a pasar después de eso? Usted ya me ha dicho que hay que hablar con las bases. La otra pregunta es... Se tomarán las decisiones, de acuerdo a ello, se tomarán las decisiones, ¿no? Entre el movimiento indígena se tomará, habrá un resultado de todo esto. No es que se puede quedar así, sino después del 12 se va a tener una reunión, el movimiento indígena. ¿Por qué le digo esto? Porque cada organización tiene su propia autonomía. Eso le iba a preguntar, Entonces, ¿hay coordinación entre todas? Porque veo un relato político, digamos, muy abierto, frontal, de la CONAIE. Un relato de ustedes, frontal. De la FENOCIN veo que a veces sí, a veces no, pero no sé si les veo unidos. Efectivamente, usted debe entender que hasta el momento nosotros hemos dicho, hasta el 12 de octubre respetamos el acta firmado por la paz y nosotros, las 3 organizaciones, permaneceremos unidos. Después del 12 de octubre tendremos una reunión con el movimiento indígena, las 3 organizaciones, pero siempre y cuando haciendo una valoración cada una de las organizaciones. En este caso, la FEINE hará una evaluación con sus bases y asimismo el resto de las organizaciones, y de allí se sentarán nuevamente el movimiento y darán una respuesta al país. ¿Qué es lo que puede pasar más adelante? Nos preocupa. Viendo en estas crisis, viendo en esta inseguridad, viendo cómo nuestro país cada día se va cayendo, sí es preocupante. Claro, y me preocupa de pronto una nueva movilización a estas con el alturas, costo que tiene, además, con el costo que tiene, muere la gente, quedan heridos y el gobierno ni siquiera les atiende. y la fuerte represión, que ahora vemos que la Policía Nacional parece que se están equipando más para poner a nuestra misma gente para las movilizaciones. Claro que sí. Gracias, Samuel, muy amable por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos pendientes, como reiteramos y repetimos, el 12 de octubre vence el plazo de los diálogos y de las mesas técnicas. Esperemos que el gobierno, como dice Samuel, tenga la sabiduría para poder asumir este gran reto con el movimiento indígena, social y popular y campesino del Ecuador. Volveremos sobre este tema. Cuídense mucho. Chao, chao. Bendiciones.